¿Eh? ¿Listo? Eso es todo. Bien, pues su servidor amigo de siempre. Eso es. Ya estamos en vivo, desde aquí nuevamente, desde el Capitolio. Servidor amigo de siempre, también pues vamos a monitorearnos. Estoy con el personaje aquí que todos conocen en Phoenix y su área metropolitana por acá en Arizona, con nuestro amigo pues Salvador Reza. Salvador Reza es quien está también en el Instituto Tonatierra y también en los comités de defensa de los barrios, ¿verdad, Salvador? Así es. Y pues en esta tarde rica, muy sabrosa, porque estábamos peleando ahorita con el sol porque lo teníamos en contra, Salvador, pero pues ya vimos que de alguna manera estamos aquí de alguna forma monitoreando también que esté bien el audio, y como tenemos aquí a un productor invisible, pues de cualquier forma nosotros buscamos la manera para que ustedes estén escuchando correctamente. Salvador, vamos a entrar al grano. En realidad nos tiene muy mortificados, dijeran nuestros abuelos, la palabra mortificados, o también algunos angustiados ante esta amenaza, advertencia. Es muy peligrosa esa militarización de la frontera que ha anunciado Donald Trump acá con México. Bueno, eso de la militarización de la frontera es una estrategia que ya se vivió aquí en Arizona cuando llegaron los Minutemen aquí a la frontera, y que también mandaron la Guardia Nacional a la frontera por parte de varios estados, no nomás Arizona, también California y Texas. Y inclusive en Texas mataron a una persona, la Guardia Nacional. Entonces es algo que está utilizando Donald Trump porque el mercado de valores se está desplomando, está bajando 500, 600 puntos por día, sube 100 puntos, 200 y luego baja 500, 600 más. Entonces, con esas guerras económicas que hizo contra China, contra México, contra Canadá, contra Rusia, entonces, Venezuela, y todo eso lo está afectando. Entonces, Donald Trump es alguien que, primero que todo, es un ególatra, pero también es alguien que tiene tendencias dictatoriales. Entonces, con eso, él lo va a utilizar por un lado, para amenazar a México, por otro lado, para que México haga lo que ellos quieren, y que en lugar de negociar un trato de libre comercio más justo, pues que por quedar bien con Donald Trump, para que no les mande tropas a la frontera, para que no deporte más gente, todo lo demás, pues van a tratar de que cedan. Pero lo más peligroso de todo eso es cuando ataca directamente a las caravanas que vienen de Honduras, de Chiapas, de diferentes lugares. Esas caravanas que pues es gente que está huyendo de la tristeza, de la pobreza, de la persecución y de la muerte. Y sin embargo, pues Donald Trump lo utiliza como una amenaza para que aquí dentro de... Él sabe lo que trabaja aquí, y lo que trabaja va a ser que el 55%, 60% del pueblo norteamericano se va a sentir amenazado, y él piensa que van a ir a votar por él. Entonces es una estrategia también, porque vienen las elecciones intermedias, y en esas elecciones intermedias están perdiendo. Entonces quieren ganar territorio, utilizando otra vez lo que siempre han utilizado, que es el miedo al mexicano, el miedo al extranjero, el miedo, la fobia de que los vamos a invadir y que somos criminales y que todo lo demás. Pues en realidad somos trabajadores que mantenemos este lugar y que siempre hemos construido, y que sin nosotros no existiría Estados Unidos. Bien, pues su servidor amigo de siempre, Luis Lim García, desde aquí, desde el Capitolio de la capital del estado del Gran Cañón. Para los que van entrando con nosotros aquí en vivo en el Facebook Live, estamos con Salvador Reza, uno de los coordinadores del Instituto Tonatierra, y también pues de los comités de defensa de los barrios por acá en Arizona. Y estamos hablando acerca de la amenaza, de esta advertencia, de esta iniciativa que está llevando a cabo pues Donald Trump. Incluso se iba a presentar ante el Congreso ya de manera formal la petición
del presidente, pues, para militarizar por un lado la frontera, pero también para anunciar la deportación oficialmente de manera masiva de los migrantes que no tienen documentos y que supuestamente están, pues, con antecedentes criminales, pero él arrasaría con todos a través de las redadas, como ocurrió hace algunos años acá en Arizona y en otras partes de la Unión Americana. Pero por si fuera poco, también está advirtiendo que no va a aceptar, pues, la legislación para poder arreglar el estatus migratorio de miles, incluso creo que es cerca de 1 millón o más de millón de jóvenes que llegaron aquí a los Estados Unidos y que se les llama los Dreamers, que son los jóvenes soñadores y que quieren seguir estudiando. Ellos no conocen sus países porque vinieron muy chiquitos. Son 3 puntos, lo que es la militarización de la frontera con México, las deportaciones masivas que vendrían, pues, a partir de octubre, y con las redadas, y de igual forma, pues, el rechazo a los trámites para regularizar a estos jóvenes, que se les permita seguir estudiando y trabajar en los Estados Unidos. Así es que es un paquete muy delicado, muy peligroso para nuestra comunidad. De nueva cuenta, Salvador, en vez de retroceder, parece que de manera fascista, de manera autoritaria, como dices tú, que es la característica del señor Donald Trump, pues quiere seguir reprimiendo injustamente a una comunidad que lo único que quiere es trabajar. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es, otra vez, marchas y más marchas, y ir con los congresistas. Son respuestas ya trilladas que no nos traen nada. En otras palabras, no hay una estrategia económica. Aquí en Arizona aprendimos mucho y debemos de estudiar cómo nosotros paramos las leyes antimigrantes aquí en Arizona. No la paramos solamente con marchas, la paramos con un boicot económico al estado de Arizona, donde sufrieron tanto que los mismos Cámara de Comercio y los negocios fueron ante la legislatura y le dijeron: ya no pasen más leyes antimigrantes, nos están quebrando. Y yo hasta ahorita no veo más de que, pues, denuncias y rabietas. Videgaray ahí anda, como quien dice, de lambiscón con el trompas, y a final de cuentas no hay una estrategia económica como lo hicieron contra África del Sur, cuando tenía el estado del apartheid, cuando estaba Nelson Mandela encarcelado por 27 años, y que finalmente lo que rompió ese estado racista fue un boicot económico mundial. Y es tiempo que los países afectados empiecen un boicot contra Estados Unidos, donde ya dejen de darle el juego a Estados Unidos, diversifiquen y empiecen a intercambiar entre los mismos países afectados. Pero pues eso no se ve porque Estados Unidos tiene ese control económico sobre la mayoría de los países, pues de los gobernantes de esos países, la mayoría que son, como quien dice, como decían en inglés, running dogs of capitalism, ¿no? En otras palabras, lacayos del capitalismo. Y ese es el problema que tenemos ahorita. Pero si los gobernantes no lo van a hacer, el pueblo mismo lo puede hacer. Por ejemplo, en México, que ya no vengan acá a Disneylandia, que se vayan a otro lugar, que no vengan acá al Gran Cañón, que vayan a otro lugar, que no se vayan a Nueva York, que vayan a otro lugar de vacaciones. Estoy hablando de la gente poderosa, la gente que tiene dinero. Y pues la gente que tiene que trabajar va a tener que seguir trabajando. Y además nosotros, ese es uno de los problemas que yo veo con la estrategia de los soñadores, que se llaman ilegales o indocumentados y sin miedo. Cuando nosotros tenemos el derecho de ir y venir sobre estas tierras ancestrales, porque son tierras de donde migraron los aztecas. Nosotros estamos aquí miles de años antes de que llegara el europeo. Y hay tratados internacionales que dicen que los pueblos originales, traspasados por las fronteras, tienen el derecho de ir y venir sobre sus terrenos ancestrales, trabajar, vivir y buscar la felicidad. Eso es lo que no se está argumentando, y eso es lo que ni siquiera se habla, porque todos quieren ser migrantes o inmigrantes y todos quieren ser indocumentados y sin miedo. Al aceptar que somos indocumentados, estamos dando a trompas
el argumento para que nos saquen. Así es que somos pueblos originarios de América y también somos americanos en realidad. Y regresando al punto neurálgico en el cual tú siempre pones los puntos sobre las IES, es decir, los dreamers, es decir, los activistas, los que están defendiendo los derechos humanos acá, tienen que ir a Wall Street, tienen que hablar de las corporaciones, tienen que hablar del boicot económico realmente para que les pegue donde más les duele, porque si no hay una afectación económica, las corporaciones, yo creo que no van a tomar en cuenta lo que está pasando, porque son los que tienen el poder realmente tras los partidos políticos y la Casa Blanca. Mira, es tan sencillo como bancos como el Wells Fargo, que están financiando las deportaciones de nuestro pueblo, o como Chase Bank, que están financiando las deportaciones de nuestro pueblo, en lugar de ir a ese banco, o a sus sucursales en México, o a sus sucursales en Honduras, o a sus sucursales en Centroamérica, ir a bancos locales y ya no estar financiando nuestra propia represión, que es lo que estamos haciendo al ir a esos bancos a ponerle nuestro dinero que utilizan para invertir en las cárceles de Eloy, en las cárceles de Florence, en las cárceles privadas, donde a diario pagamos $350, $200 para mantener a nuestro pueblo encarcelado. Hay otro asunto también que tú tocabas respecto a Videgaray, se refiere Salvador Reza, Tona Tierra y de los comités de defensa de los barrios. Estamos hablando sobre la militarización que pretende llevar a cabo pues Donald Trump con la frontera con México. De igual manera, las deportaciones masivas que regresarían otra vez a los Estados Unidos de nuestra gente y el rechazo a los trámites pues que pudieran tener los Dreamers a través de su programa que todavía están en auge, pero que se terminaría todas esas posibilidades de que sigan trabajando legalmente, se terminaría con la posibilidad de que ellos sigan estudiando en este país y estarían sujetos a las deportaciones con esa retórica. Pero bueno, ahí viene un foro para los representantes de los partidos políticos y coaliciones que van a participar en las elecciones de México 2018 aquí en Arizona, en la Universidad Estatal de Arizona, en la ASU, donde vendrían, pues incluso se habla de que posiblemente venga alguno de los candidatos, ya sea la independiente esposa de Felipe Calderón o incluso hasta Andrés Manuel López Obrador, o bien alguno de los otros candidatos que no se ve tantas posibilidades por parte del PAN y a la alianza que tiene con el Partido de la Revolución Democrática, Anaya, o bien Meade, el del PRI, que tiene la coalición pues con los otros demás partidos satélites. Pero al fin, pues se va a llevar a cabo un foro informativo. ¿Tú qué les pudieras decir a los participantes de esas representaciones que van a venir aquí a la ASU a hablar, pues, ante la gente, ante los que en un momento dado quisieran que haya en México elecciones limpias y una transformación hacia la real democracia, conste, real democracia participativa, protagónica, no representativa? O sea, eso es otra cosa, porque no hay una real democracia en México todavía, pero también una democracia económica, donde se combata pues esa discriminación, marginación y humillación de millones de mexicanos que están en la extrema pobreza. Mira, no hay democracia ni en México ni en Estados Unidos. Donald Trump perdió el voto popular y ganó el voto electoral, porque aquí no votan tampoco por el presidente, votan porque hay una representación de electores. Entonces, ni allá ni acá, allá está el dedazo, allá está lo que siempre ha pasado en México, y desde que yo era niño me acuerdo que nunca ha habido una democracia. Entonces, ¿para qué nos hacemos tontos? ¿Para qué seguimos el juego? Yo lo que pienso es de que ya en la bancada de Morena está todo el PAN, y así son chapulines que se brincan de un lugar a otro, y quizás López Obrador tiene los mejores deseos, pero está atado por un sistema capitalista que, aunque quiera o no, está ya allí con respaldo de grandes intereses económicos. Entonces, lo que yo le diría a la gente es de que, pues, si va a votar, que vote a sabiendas de que no va a cambiar nada. Lo único bueno que había en México era Marichuy, porque venía desde abajo. Pero yo no escucho a nadie más que critica, así como estaba criticando ella
capitalismo, el neoliberalismo, lo que está pasando en la represión que está pasando contra los pueblos indígenas. Entonces, a mí me pidieron que si apoyaba eso. Yo francamente les dije que no, yo no tengo tiempo para ir pues a darle la estampa de aprobación a una farsa. Pero en un momento dado, en relación con lo que está pasando, esas amenazas de la militarización de la frontera con México ante Donald Trump, esa pasiva actitud entreguista de todas las coaliciones y partidos políticos que están callados ante las amenazas de Donald Trump, ¿tú qué les dirías a ellos que en un momento dado le exijan al gobierno de los Estados Unidos? En primer lugar, que en lugar de estar haciendo si Estados Unidos no quiere el Tratado de Libre Comercio, pues que no lo tengan, que hagan tratados con otros países. En otras palabras, ya no es tiempo de estar pilinqueándole a Estados Unidos. Ay, por favor. Yo sé que hay un gran comercio internacional entre los dos países, pero así como Estados Unidos, como México necesita a Estados Unidos necesita de México. Y si no entienden que Donald Trump es un capitalista bruto, así de lo peor, y que quieren jugar la política, la mexicana acá, de hacer tranza acá por las espaldas y todo eso, se los va a comer vivos. Pero yo lo único que les diría es de que si de veras quieren cambiar el pueblo de México, diversifiquen, ya no sean atados a Estados Unidos. Hay otros países, cuando por ejemplo le quisieron parar el aguacate, tan pronto comenzó Donald Trump, se lo llevaron a Japón, se lo llevaron a otros lugares. Es un mundo cada vez multipolar, ¿no? Esa es la referencia que tú tienes acerca de la diversificación. A eso se refiere Salvador Reza, que estamos hablando acerca de la militarización de Estados Unidos y México en la frontera que está advirtiendo, amenazando Donald Trump. Pero lo que te refieres es en este mundo cada vez multipolar que pueden hacerse negocio con diferentes naciones. ¿Por qué obsesionarse de seguir tratando y negociando de manera pues muy desventajosa además con los Estados Unidos? Parte de esto, pero también si las grandes corporaciones, si los grandes políticos o intereses económicos no quieren seguir ese rollo, el pueblo también tiene esa opción. Mira lo que pasó con el gasolinazo. Detuvieron los trenes en Nogales por semanas. ¿Te imaginas las pérdidas económicas a las corporaciones cuando de pronto les paran los trenes y luego pararon, por ejemplo, los puentes internacionales? La gente entraba y venía, ¿no? Ya estaba la migra mexicana nomás diciéndoles que pasaran. Todo eso es el poder del pueblo. El pueblo tiene ese poder. Lo que falta es creer en sí mismos y una organización, que por eso en mi columna de la prensa hispana que va a salir este día, tenemos que aprender un poquito de cuando invadieron los norteamericanos a Pancho Villa y que no lo pudieron hacer nada en realidad. ¿Por qué? Porque se adaptó. Y si no tenemos que ponernos visibles así para que nos hagan para un lado, trabajar acá. Por ejemplo, las migraciones de Honduras van a seguir viniendo, las migraciones hasta de los chinos van a seguir viniendo. Entonces, ¿para qué ponernos de blanco tratando de hacer un punto moral cuando podemos básicamente hacer lo mismo y trabajar dentro de lo económico, en el sentido de boicots económicos, para que Estados Unidos resienta que no nomás es de un lado, es de los dos lados? Y al final de cuentas, ellos quieren guerras de tarifas, pues les damos una guerra de tarifas, a ver de cuál. Yo sé que mucha gente no quiere oír esto, porque sí hay muchas bajas. Hay bajas de gente que pierde trabajo, hay bajas de deportados, hay bajas de todo tipo, hay gente muertas en la frontera todo el tiempo. Está la guerra del narcotráfico, todo lo demás, pero como dijo Mireles, ellos finalmente, si no hacían algo, los iban a matar a todos, y si no hacemos algo, pues nos van a deportar. Aquí en Estados Unidos
con papeles o sin papeles te van a deportar. Hay una cosa, estamos con Salvador Reza del Instituto de la Tierra, para los que acaban de entrar en el Facebook Live aquí desde el Capitolio, servidor amigo de siempre, Luis Lim García, desde aquí, desde esta plataforma de Factor Medios TV, además de lo que tenemos pues en el deporte con Go Campeones. Pero después de haber analizado lo que son las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump, la militarización de México en la frontera con Estados Unidos, y de igual forma el rechazo a lo que vendría siendo el programa de los Dreamers, pues también hay una cosa: siempre que hablamos y tocamos asuntos acerca de las correcciones que tienen que hacerse en los Estados Unidos, y que no haya una benevolencia, pero tampoco haya una agresión tan sistemática, un ataque a nosotros los mexicanos, aunque estemos aquí ya con documentos o sin documentos. Pero también hay una cosa, El Salvador, a veces se nos identifica como, digamos, subversivos o extremistas, o de izquierda, socialistas, en fin, tantas cosas que por retórica o demagogia algunos hacen caso. Y en realidad, en el caso tuyo, por ejemplo, en el mío, yo te lo puedo decir, yo seguiré pues analizando este tipo de asuntos para que la gente tenga conciencia en este despertar del conocimiento también, porque la gente educada es como se puede defender mejor. En esa situación podemos empezar a trabajar gracias a la inteligencia superior, y también pues nosotros adjudicarnos también, cómo no, la bandera de los Estados Unidos y defender la reivindicación de este país. No estamos en contra de los Estados Unidos. Yo al menos tengo a mis hijos, aunque sea residente, pero me siento parte de esta nación. He trabajado desde muy jovencito, pues también a favor de los Estados Unidos a nivel internacional, en las noticias, a través de United Press International, de la UPI. Y yo no, porque sirve de plataforma esto para analizar los errores y esas arremetidas que tiene Donald Trump contra nuestra comunidad, significa que nosotros somos antiamericanos o antiestadounidenses, como es la palabra correcta. Pero bien, ¿tú consideras que te sientes antiamericano o antiestadounidense porque estás hablando de este tipo de cosas? Yo quiero que se arreglen las cosas y que nosotros reivindiquemos. Ha habido unos jóvenes que me dicen, vamos a seguir luchando porque este país es de nosotros y nosotros vamos a restablecer la bandera de la libertad, de la democracia, pero de la justicia social de los Estados Unidos, para que este país nuevamente pueda ser ejemplo de la grandeza de una nación como los Estados Unidos todavía sigue siendo. Te voy a decir lo que dijo Flores Magón cuando vio una bandera como la que está allá. Ajá. La bandera de Estados Unidos, hay muchas por aquí. Cualquier bandera, era la de mexicana la bandera. Oh, en aquel entonces. Y Flores Magón, uno de los dos hermanos revolucionarios de México. ¿Sabes lo que dijo? A ver, dime. Esta es la causa de nuestros males. El nacionalismo ciego que se utiliza para que los pobres peleen por los intereses de los millonarios. Eso es el problema. Yo me considero pro-humano, no pro Estados Unidos o pro México. Pro-humano sí, pro pueblos originales sí, pro tierra sí, pero no pro ni tampoco contra ni anti, ¿no? Yo no soy nacionalista, dejé de serlo cuando leía Flores Magón, pero sí soy a favor de los derechos humanos de todos los pueblos. Y de los pueblos originarios. De todos los pueblos. Ahora, la razón por la que nosotros no podemos cambiar las cosas es porque queremos, sin entender que nosotros en el Tratado de Guadalupe Hidalgo a todos los pueblos indígenas los clasificaban de salvajes. Ahí está todavía en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que daban derechos, sí, daban derechos a los ciudadanos, y para ser ciudadano en ese tiempo tenías que ser propietario de grandes tierras. ¿Quién tenía tierras en ese tiempo? Los que los reyes les otorgaron las tierras. Pero los indígenas se cambió y ahora son ilegales. Ahora les dicen ilegales, pero sigue siendo salvaje. Y nosotros no podemos de ninguna manera seguir fomentando sistemas que nos están no nomás clasificando salvajes, sino tratándonos como si fuéramos salvajes, que nos pueden separar familias, igualmente como separaban a los esclavos, que de pronto va a llegar un migra y gente que tiene 20, 30 años aquí
se quedan los hijos, se llevan a los papás, que se llevan al hermano y separan las familias, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque quieren enforzar una frontera falsa impuesta por mentes enfermas que no entendían que la tierra no es de nosotros, nosotros pertenecemos a la tierra. Entonces, yo ya estoy más allá de creer en cuentos de hadas y no creo que la solución en México es ni López Obrador ni nadie, que me disculpe Obrador, pero si la gente quiere seguir ilusionada, pues que vote por Obrador, pero Obrador no les va a cambiar la situación miserable de miseria en que nos tiene no solamente Estados Unidos, sino los mismos herederos de los conquistadores que vinieron con Hernán Cortés y que se siguen procreando y siguen fomentando los mismos sistemas que no nos ayudan a nosotros como pueblo. Eso es, así es que me tapa la boca Salvador Reza de que no sea tan patriotero yo con México, ni tan nacionalista con los Estados Unidos, y que tengo que ser más humanista, tengo que ser más defensor de los derechos humanos, pero también de los pueblos originarios. Está aclarado. De cualquier forma, pues no me considero tampoco ni anti-mexicano ni anti-estadounidense. Lo que hago es, pues, tratar de tener una interacción y de llevar a cabo un trabajo, una labor de comunicador social para que se entiendan una serie de cosas, pero ya lo entendieron el punto de vista de Salvador Reza respecto a lo que muchas veces caemos nosotros en el error de querer ser patrioteros, en defensa de México, nuestro México lindo y querido, o de ser pues nacionalistas, tratando de defender también la bandera de las barras y las estrellas, cuando tampoco se nos toma tanto en cuenta, digamos, pues, pero andamos de aprontados, digamos, así. Así es de que Salvador Reza, pues muchas gracias por esta aclaración. Y pues y ya se tiene que ir, dice, así es que muchas gracias. Te teme tantito aquí el micrófono, mientras pues yo voy a dar por terminado porque estamos en una superproducción por acá desde el Capitolio. Servidor amigo de siempre, Luis Lim García de Factor Medios TV, con mi amigo Salvador Reza del Instituto La Tierra y del Comité de Defensa de los Barrios, pero pues voy a darle por terminado por acá, aquí en lo que vendría siendo el Facebook Live. Hasta pronto, vamos a seguir haciendo entrevistas de diferente índole por acá, de información general a través del Facebook Live, ¿ok? ¿Estuvo? Listo.